alguno más, Orígenes, creía que era otro. Finalmente, otros afirman que la epístola es producto de una sola pluma, quizá Bernabé. Tertuliano creía que Bernabé era su autor. Lucas o Apolos. Apolos tenía capacidad para redactar en estilo pulido el griego, alejandrino de los hebreos, y todos estos datos, los primeros cristianos de Roma y de Occidente no afirmaban saber quién había sido el autor de esta carta. Las demás cartas se suponen escritas por el autor, lo declaran así en el texto mismo. Ello no ocurre en el libro de los Hebreos. También es verdad que el texto griego, en cuanto a su vocabulario, figuras de lenguaje, expresiones, métodos de argumentación, gramática, suelen tener un carácter totalmente distinto al de las epístolas tradicionalmente atribuidas al apóstol Pablo. La fecha quizá se especula que el 60 después de Cristo, y circulaba por lo menos por el año 95 después de Cristo. El tono del libro sugiere la persecución en vísperas de la caída de Jerusalén en los años 70. Los destinatarios realmente no se sabe sobre a quién se dirigió en particular el libro. Desde luego, el contenido del libro deja claro que está dirigido a los cristianos judíos, pero a los cristianos judíos ¿de qué ciudad? No lo sabemos ciertamente. Se ha sugerido Roma, Jerusalén, Alejandría. De ellas la mayoría se inclinan hacia los romanos, ¿verdad? El versículo clave dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El propósito, el autor escribe a un grupo de perseguidos, cristianos y judíos, por estar en minoría y atribulados, ser tentados a jurar su fe, a abandonar, ¿verdad? Lo que nos pasa a muchos pastores y a muchos hermanos en la vida cotidiana, ¿verdad? Muchas veces uno tiene ganas de decir, ¿para qué rayos estoy volviéndome loco con todo esto? Si esto me está volviendo loco a mí. Argumenta que la persona acerca de la cual hablaban las Escrituras y las profecías judaicas definitivamente es Jesús, el Cristo. En otro podría ser si no. El nuevo pacto que Jesús vino a establecer y mostrar es superior al antiguo pacto y la ley de las Escrituras judías. La lógica del autor es clara. Si lo nuevo es superior al antiguo, ¿por qué entonces recae en lo viejo? Además hay recursos incomparablemente más preciosos en conocer a Cristo que en limitarse a conocer las leyes y el Antiguo Testamento. Todas estas cosas son datos que nos conviene tener para tener cumplida cuenta de la fe a la que asistimos, ¿verdad? No somos obedientes por obligación, somos obedientes por devoción y temor a Cristo, y porque el Espíritu Santo nos ayuda a mantener firme nuestra vocación, a los hombres en el sexo, a las mujeres en el cotilleo y en otras debilidades propias del signo, etcétera, etcétera. Cada signo, cada sexo tiene unas tendencias o unas querencias, ¿verdad?, a la debilidad. Los hombres en particular tenemos una obsesión especial con el sexo opuesto, ¿verdad? Somos personas que antes de mirar al corazón de las mujeres miramos lo que hay encima del corazón. Es algo que nos define como hombres. Y los pastores también son hombres. Y también tienen esas debilidades, solo que tienen obligaciones mayores, que son las de tener a raya esas debilidades. Israel es sorprendido por los terroristas de Hamás y sus cómplices. Se ceban con la población civil, incluso los cadáveres son secuestrados para después negociar con ellos y con los presos de la Intifada palestina. La comunidad internacional desaprueba, reprocha, podemos incluir ahí también a Europa,
excepcionalmente, ya se acabó aquel cuento chino de que son las víctimas, los pobrecitos y la minoría, ¿verdad? Hace 51 años pasó algo muy parecido y Dios, sorprendentemente, le dio la victoria a un pueblo que por su estrategia y por su habilidad fue capaz de hacer justicia. Hoy el pueblo de Israel es envidiado por todo el Oriente Medio porque fueron capaces de hacer de un terruño seco y árido, como puede ser el comienzo de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, en la tierra más fértil y productiva del mundo. No sé si lo sabéis, pero el mayor productor de naranjas en el mundo es Israel. Y los mayores avances tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo, y con los sistemas de espionaje son patente de Israel, el pueblo más rico y capaz de hacer dinero y ver oportunidad en las crisis es el pueblo judío. Por eso siempre ha sido un pueblo señalado y envidiado por el mundo entero, porque donde no hay nada, ellos ponen todo. ¿Quién está mirando? Vamos a leer Hebreos 12, del 1 hasta el 13, y vamos a ir al libro de Hebreos, si lo podemos visualizar mejor, y vamos a leer Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. En ese libro, esta mañana vamos a aprender algo que sin duda nos va a venir bien en nuestro diario vivir. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Perdón, acordaos de este término, vamos al 8, de la cual todos es todos, los que dicen ser apóstoles, pastores, líderes, etc. Seguimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Jesús, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una de las razones que nos dan, en verdad, después de 51 años el pueblo de Israel vuelve a revivir ese tiempo duro, ¿verdad?, de conquista, de reconquista. La diferencia es que en este caso ya las naciones han podido acabar por reconocer que el pueblo de Israel es un pueblo especial, es un pueblo tocado por Dios, bendecido por Dios, visto por Dios, sus ojos están sobre él, así que os volváis y no os queda otra que reconocer que es una injusticia y es un atropello lo que ha pasado el sábado en el pueblo de Dios.
Una de las razones que nos dan para estar preparados en el texto de Hebreos es la grande nube de testigos. Lo define así, como grande nube de testigos. Como creyentes, o el leo mejor, me es más cómodo, a la hora en que tú sales de casa, la hora en la ropa que usas, las cosas que compras, cómo vistes a tus hijos, cómo les enseñas, el coche que tienes. Hay una grande nube de personas, una gran cantidad de miradas, de personas, de bocas, hablando, juzgando, poniéndote nota, examinando tu vida, observándote quién eres. Y a veces seguramente no tengas ni la más mínima idea de cuál es la cantidad de personas sobre las que está siendo punto de mira. La palabra de Dios dice que es una grande nube, es una grande nube. El testimonio personal y diario es clave para tu testimonio como cristiano. La gente está mucho más pendiente de ti de lo que tú crees. Tus palabras, tus expresiones, lo que tú bebes, lo que tú comes, también es motivo de comentario. La vieja del visillo, aunque es un chiste, ¿verdad?, de cruz y raya, es algo muy real, muy cierto. Incluso, fijaros si llega a ser importante este asunto, que en 1 de Timoteo 3, versículo 7 dice, para que no caigan en tentación y en vergüenza y lazo del diablo. Y se está refiriendo a las personas que tienen responsabilidades en la iglesia. Habla de lazos del diablo, habla de tentación y habla de vergüenza. Así que despojémonos, dice además, despojémonos de todo peso, palabra peso, clave, y pecado que nos asedia. Yo he visto en el diccionario cuál es el significado de asedio con respecto a la invención del pecado en nuestras vidas. Y militarmente hablando, un asedio es una operación por la que un grupo armado rodea un emplazamiento enemigo, impidiendo la entrada y salida, bloqueo, hasta conseguir su rendición. Esa es la función del pecado, hermano, en tu vida y en la mía, que no por pecado es apetitoso, es apetecible, es goloso, es dulce. No somos idiotas, no se nos tienta con cosas que huelen mal, se nos tienta con cosas bonitas y que huelen bien y apetecen. Amén. Amén. Hoy todavía es una duda saber si Salomón y su lascivia fuera de orden, ¿verdad? Todavía hoy hay eruditos que dudan acerca de la salvación de Salomón. Se dice que Salomón tenía a 300 concubinas, a mujeres diferentes con las que tenía relaciones. Así que esto ya, hermanos, es algo que viene de viejo y que las mujeres debéis aprender acerca de nosotros. Somos personas sexuales por naturaleza y vemos el sexo antes que otra cosa. Tú me estás hablando de un valle de cisnes y yo te estoy mirando para los pechos. Esa es la mentalidad del hombre. Y yo ya sé que esto dicho en una iglesia desde un púlpito es irreverente, es incluso provocador, pero es cierto. Así que vamos a saber quiénes somos y dónde cojeamos para corregir nuestras cojeras y mejorar nuestras formas de ser. El texto de Hebreos 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, dice que nos despejemos de todo peso y ya sabemos cosas acerca del pecado, pero no llamando pecado al peso. Yo quería reparar en la palabra peso, porque el texto habla de peso y a continuación dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que a través de las huestes espirituales de maldad nos acorrala, nos bloquea y nos hace vivir en una situación de aprieto hasta la rendición. Esa es la función real del pecado. Sabemos que el pecado
ya por los estudios y la experiencia en el ministerio y en la iglesia como creyentes, ¿verdad?, crece y se desarrolla en la oscuridad, en lugares oscuros, húmedos, donde no hay nadie más que tú y esa debilidad. También otra característica del pecado es que en las reuniones de iglesia el que está en esa situación, en esa lucha, vive aislado, se aísla, el pecado quiere aislarte. Una de las estrategias del diablo para comerse a las ovejas es apartarlas del rebaño, ¿verdad?, y de la protección del pastor. La falta de comunicación, el silencio, el no decir las cosas como las cosas hay que decirlas, eso nos distancia. Hay una máxima que la Iglesia debería tener presente, y es que todo aquello que oye el pastor no solamente no puede decírselo a terceras personas. Todo aquello que tú hablas a título personal acerca de tus debilidades del pastor, está legalmente sancionado el que el pastor abra su boca con buenas personas. Es un delito penal, pero además es un delito delante de Dios. Y si algún pastor en algún momento delata a una persona después de haberle abierto el corazón, ese pastor está cometiendo un delito espiritual y un delito legal. Eso es un doble delito, así que podéis estar absolutamente tranquilos. Yo en ese sentido, sobre todo pecados que tengan que ver de la petrina para abajo, del ombligo para abajo, no me asustan absolutamente nada. He oído toda especie de males y podría ponerme aquí a hablaros de cosas tan retorcidas que sería difícil que me las creyerais, pero es así. El pecado convence de pecado y como pecadores a quien lo comete lo hace sentir mal, lo humilla, lo veja, lo hace sentir culpable y en definitiva trata de llevar al que ha cometido el pecado no a la cruz, sino al infierno. El pecado lo que trata es de acabar contigo. Las presas, los presos en la lama suelen decir que menos mal que quien les juzga es un juez, porque si tuvieran que ser juzgados por ellos mismos serían brutalmente crueles. Esto pasa con el pecado. Si Dios te dejara a ti juzgarte y castigarte por las cosas que no haces bien, tú serías exageradamente cruel e injusto. Se puede ser injusto con uno mismo. Juzga, las acusa, te hace sentir triste, culpable, sin esperanza, y además te humilla. Hace que el concepto sobre ti mismo, en vez de ser un concepto amable, cariñoso y dulce, se convierta en un insulto permanente, en un motivo casi de atención psiquiátrica. Esas son características, algunas pinceladas del pecado. El pecado necesita la hipérbole para trabajar contigo y con tu mente. Sobredimensiona todas las cosas para que la solución sea inalcanzable, para que sea difícil, para que sea imposible. Y generalmente los problemas severos se arreglan con cosas sencillas. Sí, es lo que yo os decía del boli, ese desuso que me regaló Silvio. Este boli tú lo pones así, proyectas una luz sobre él y la imagen real del asunto es esta. La imagen que tú ves y que te impone y que te asusta es la sombra del boli, porque la ves mucho mayor, mucho más grande, mucho más oscura y amenazante sobre tu persona, sobre tu pequeño tamaño, ¿verdad? Ese es el asedio espiritual y la función del pecado. Pero dicho esto, como una sola parte, el texto dice de todo peso, por tanto nosotros también dice, despojémonos de todo peso, y después añade pecado, que ya del pecado ya hemos hablado. Pero ¿qué se te ocurre pensar a ti del término peso? ¿Qué dice la palabra de Dios de algo que no es pecado, pero es peso?
¿Qué es peso? Sabemos lo que es un pesado, ¿no? Un cansino. Pues algo muy parecido le pasa al término peso. ¿Qué cosas pesan en tu vida o son más pesadas que lo tolerablemente pesado? O sea, en relación, por ejemplo, a un trabajo. Estamos tan habituados a que se nos manipule y se nos controle que hay trabajos que estás en casa con tu mujer, ocupado de las cosas de casa o arreglando una cisterna o colgando un cuadro o simplemente tirado en el sofá y te llaman del trabajo preguntándote cosas e interpelando cosas del asunto que has hecho por el día. Y eso es algo que pesa, que está saliéndose de sus parámetros para meterse en otros terrenos, en otras áreas que tú también debes de atender. Y eso es pecado. Lo que pasa es que la sociedad ya se ha habituado. Yo conozco hombres que salen de su trabajo y siguen trabajando. Y están trabajando hasta las 12 de la noche. Y dicen, no, tú llámame cuando quieras. ¿Cómo que me llames cuando quieras? No. Es que ni siquiera el pastor lo puede llamar cuando quieras. Salvando casos de situaciones excepcionales, tú no puedes llamar al pastor cuando te dé la gana. Tú no me puedes llamar a mí a las 4 de la mañana. O no me puedes llamar cuando esté viendo una peli de polis y de gatos. Pero si eso no es espiritual, tú tienes que atender a tus ovejas. No, estás equivocado. Yo tengo que atender a mis ovejas, pero también tengo que atender a mi familia. Y a lo mejor atender a mi familia es estar con mi mujer viendo una película. Eso es atender a tu familia. Y no puedes estar a las 4 de la mañana interpelando a una persona, sea que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios habla de una carrera y te pide que te despojes del peso, o sea, de todas aquellas cosas que se salen del marco en el que tienen que estar. El trabajo tiene un horario. Cuando se acaba el horario, se acaba el trabajo. Y empieza la familia. Y ahí no se puede meter nadie que tú no permitas que se meta. Ni debe meterse. Y ahí está el tiempo con tu familia, con tu marido y con tu mujer. Algo que cobra volumen, espacio y tiempo más allá de su función natural. Y nos está hablando el libro de los Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, pero nos está diciendo que nos despojemos de todo peso y del pecado, como si el peso antecediera al pecado, porque lo es así. Por ejemplo, ¿qué cosas están pesando en tu vida? No, ¿qué pecados? El pecado ya se sabe. Ya el diablo, y por desgracia algunas veces las mujeres o los hombres, nos encargamos de ponerle el acento a los pecados, cuando el yugo, de que hablaba Silvia hace unas semanas, se tiene que hacer cargo también y compartir los pecados de tu pareja. Tienes que compartir los pecados de tu pareja. Es pecado, no tienes que pecar con ella, no estoy hablando de eso. Entiéndaseme, pero tienes que ser cómplice. Es decir, voy a orar por ti, eres mi mejor hermano, eres la persona que Dios ha puesto a mi lado y me voy a encargar de ayudarte a salir de esa cosa que te avergüenza y que te humilla y que te somete. Y si os hablara de porcentajes en la iglesia acerca de pecados sexuales, por ejemplo, saldríais corriendo. Pero es así. Y si os hablara de ministerios y liderazgo con respecto a esto, porque hay algunas personas que han sido educadas a pensar que los líderes, que los pastores, llega un momento que nos hacen un abracadabra, por imposición de mano nos hacen un brrr, y de repente ya nos convertimos en ángeles impolutos. Y vemos en la Biblia como David, que era semejante al corazón de Dios, no hizo otra cosa mejor que acostarse con una mujer desnuda, que la vio duchándose, estaba fuera de su lugar, fuera del lugar donde estaba, y fue y se fue a acostar con ella, tuvo un hijo y además al marido se lo cargó.
¿Qué clase de unción tenía David? Y además era como el corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué blasfemia está diciendo el pastor esta mañana? ¿Qué es lo que se te ocurre pensar acerca de esto? Pues porque lo que tienes que hacer como pareja, como en el matrimonio, es estar ahí, en el yugo. Y cuando uno cae, el otro lo levanta. Y cuando ella cae, tú le levantas. Amén. Y el pastor está ahí para escuchar. Pero tú al pastor no le vas a oír decir, ¡ah! ¡Ay, no, sí, yo! De estar usando. Porque eso es una mamarrachada. Eso es una mamarrachada. Si David llegó a hacer lo que hizo, ¿qué nos toca a los demás? Que ni somos reyes de Israel, ni tenemos el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Si yo dijera mis pensamientos sexuales algunas veces, alguno de aquí ya iba al Consejo Pastoral de Vigo a denunciar. Confío que el Consejo no te hiciera mucho caso, pero puede que sí. Y mis sueños, o las cosas que me pasan a mí en la cabeza cuando veo a alguna mujer. Estoy pecando, por decirlo. Estoy siendo a lo mejor imprudente porque si hay algún niño, pero no estoy pecando diciendo la verdad. Pídele a Dios que te haga entender el camino, las cosas que están pesando en tu vida, tu trabajo tal vez, ¿verdad? Un hobby, vas a nadar y nadas de más. Le quitas tiempo a esa media horita que tienes para hablar con tu mujer. Vas a correr y corres de más. Vas a trabajar y trabajas como un auténtico burro. Este verano he estado sometido a un maltrato de mis obligaciones, del trabajo, y he sido maltratado por mi trabajo. Esos pesos hay que quitárselos de encima. A mayor comunicación, obediencia, mayor salud, mayor bienestar. Cuanto más tú decides obedecer a la palabra de Dios, es como un vaso comunicante. Ahí se establece una relación, visión, entendimiento especial entre tú y Dios, y Él ahí te hace ver dónde están las cosas que pesan para ir a la carrera de la fe, ¿verdad? El siguiente aspecto, habéis entendido bien, o yo he querido expresar lo mejor que he podido, la palabra peso, pesado, cansino, algo que sale de sus parámetros, algo que se va del lugar donde tiene que estar y empieza a ocupar áreas que solo son tuyas y de tu esposa. Ah, no, pero es que es el pastor, me da igual, como si es el apóstol de los apóstoles. No tienes lugar ni es tu tiempo. Esto es tiempo de la pareja y la familia, es sagrada. Si el anillo, la alianza matrimonial lo es y está cerrada y es de oro, es porque es algo de mucho valor, está cerrada porque nadie puede entrar, ningún consejero, ningún súper especialista en familia, ningún ministerio, ningún apóstol, ningún santo varón que vuele en vez de andar puede entrar en esa relación, está prohibido. Es una relación única y consagrada por Dios y de gran valor. Por eso el anillo de oro es redondo y está cerrado. Amén. Amén. Pero hay otra expresión que utiliza, ¿verdad? Y dice, corramos con paciencia. A mí, de vosotros, de los que estáis aquí, ¿quién es capaz de explicarme cuál es la analogía que puede tener correr con tener paciencia? Dice, corramos con paciencia. ¿Cómo se corre con paciencia? Así, ¿cómo se corre con paciencia? Correr es andar deprisa, y la antítesis de andar deprisa es ser paciente. Porque el que se expresa dice que tenemos que correr
con paciencia. Ya estamos preparados, ya sabemos lo que es el peso, ya conocemos algunas características del pecado, algunos, sobre todo los que somos pastores, ya hemos experimentado pecados de todas las naturalezas y de todos los sabores. ¿Para qué necesita un corredor, una carrera? La paciencia. ¿Qué necesitas antes, después o durante? Es otra pregunta. ¿Cuándo necesitas la paciencia? ¿Antes de la carrera, después de la carrera, durante la carrera? ¿Por qué dice correr con paciencia si eso es una contradicción? Correr y paciencia. ¿Os suena a contradicción? No lo es tanto si se combinan adecuadamente. ¿Qué nos revela el elemento paciencia en una escena tal como la de una carrera? ¿Qué tenemos por delante? Tal vez se refiera a paciencia para soportar, aceptar nuestras caídas, las caídas de nuestra pareja, como matrimonios que somos, ¿verdad? Familias, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia para soportar los tropiezos que nos van a poner incluso desde fuera, ¿verdad? Porque ya no solo son las caídas, que tú estás con el yugo y cuando cae la pareja, tiras del yugo y te pega un latigazo en el cuello, te caes al suelo. Y ahí tú que estás ligero, tú que estás bien, resulta que el otro está mal y tienes que soportar. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Ya sabemos que tenemos que viajar ligeros. Ligeros de heridas del pasado, de enemigos del pasado para olvidarlos, de pecados del pasado para no estar recordándolos permanentemente, paciencia para atender. Al final habrá caídas, enemigos. Nuestra pareja hoy nos desilusiona, mañana nosotros desilusionamos a nuestra pareja, etcétera, etcétera, hasta el final. Parecen cosas contradictorias. Tener paciencia, pero dejan de serlo cuando las combinamos adecuadamente. Y para eso tenemos que saber lo que quiere decir tener paciencia. Correr teniendo presente que puedes tener que detenerte para levantar a tu cónyuge o a tu pareja. Esa es la paciencia que nosotros necesitamos para sanar algún conflicto personal. La palabra paciencia quiere decir capacidad de sufrir, tolerar desgracias, contratiempos o cosas molestas y ofensivas con fortaleza, sin quejarte ni rebelarte. Eso es tener paciencia. Si tú haces todo, pero te quejas y te rebelas, o hay una queja subyacente o una rebeldía dentro de ti, todavía no has digerido del todo el término paciencia en la carrera que el Señor te demanda. En contra de uno, casi nadie está de acuerdo contigo. Dice que Jesús sufre, ya vamos a otro término, la contradicción de los pecadores. Dice el aprobio y la contradicción. Puestos los ojos en Jesús, ahí está la clave, hermanos, para que la carrera de nuestra vocación, de nuestra fe, acabe en un buen fin. Ahí está. Pon tus ojos en Jesús. Todas las cosas que hagas sean puestas con tus ojos en Jesús. Cuando uno tiene sus ojos puestos en Jesús, aprobio, que quiere decir deshonra, descrédito, humillación, derivada de lo que tú haces, de tu fe, de lo que tú crees. Contradicción de pecadores. ¿Cuánta gente de la calle con sus soflamas y a veces son cosas tan simples y tan fantasmagóricas que te asombra que gente inteligente pueda decir eso por su boca, ¿no? Y solo te dan la razón a los principios y valores que tienes, pues la gente mayor, los viejos, la gente experimentada, sea de derechas o de izquierdas, ¿verdad? Solo te da la razón esa gente, porque la experiencia le ha enseñado que eso es así. En esta carrera hemos de estar dotados de toda paciencia, porque después aparece en escena la palabra disciplina, y ahí es cuando muchos cristianos, muchos miembros, incluso miembros de nuestra iglesia, personas con las que yo he vivido muy placenteramente y en buena comunión, han tirado la toalla. Al joven médico. Llega la disciplina, llegan las órdenes incómodas de Dios para tu vida, las cosas imposibles de realizar para tu vida,
las cosas que Dios te pide, las cosas que Dios está demandando de ti, déjalas. Vamos, ponte a caminar y empiezan a suceder cosas en tu vida que te afligen, que no gustan, a nadie le gustan. Y hay la idea de que la disciplina la padecen aquellas personas que hacen las cosas mal. Mentira. Eso es una mentira del diablo. La disciplina la padecen aquellas personas que aman a Dios. Amén. Amén. Y quieren hacer las cosas bien. Amén. Y la disciplina y las personas que se ejercitan a la disciplina son las personas que acaban triunfando. Cualquier rico, millonario, no hijo de millonarios, en algún caso sí, sabe lo que es la disciplina. Cualquier persona próspera en su vida, como hombre de negocios o como mujer de éxito o deportista, sabe lo que es la disciplina. Es una obligación que duele a la carne. Es una imposición que duele a los sentidos. Nos han hablado del trato de Dios para nuestras vidas. No todos serán cosas agradables, van a haber momentos en los que Dios nos demande ciertas aptitudes. ¿Qué cosas tienes que darle a Dios para que tu vida vaya hacia adelante? Hay creyentes que aceptan a Jesús como Salvador, pero no hay tantos creyentes que acepten a Jesús como su Señor. Y hay una diferencia grande. Las iglesias están llenas de gente salva, pero hay muchas iglesias que no tienen a Jesús como Rey. Hay muchos miembros de iglesias con muchas personas que no tienen a Jesús como Rey, no tienen nada más que verlos en la cola de un supermercado. Yo he tenido la oportunidad de ver a creyentes de 20 años de iglesia, además lo dicen cada vez que pueden. Yo llevo 20 años siguiendo al Señor, discutiendo con una señora en la casa, porque la pobre de la mujer se le coló con picardía y montó allí un jaleo del quinto. Te puedes salvar por misericordia, como el ladrón, o te puedes salvar como un hijo de Dios, porque tu Señor es Rey y tú eres su hijo. Amén. Dice que el fruto apacible de justicia asistirá a aquellas personas que se han habituado a someterse a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es aquella que te dice cosas a veces ilógicas. Por ejemplo, que te calles cuando una persona está haciendo algo incorrecto. Y tú dices, pero vamos a ver, yo le puedo llamar la atención, tengo derecho a hacerlo. Yo como pastor podría estar echando broncas todo el día y reivindicando mi papel de pastor. Pero lo único que iba a conseguir es lo que quiere el diablo, espantar a la gente. Amén. Que te Amén. ature tu padre. Amén. Y ahora más todavía porque se ha prohibido todo tipo de temor. Pero dice que los que han sido ejercitados en la disciplina y disciplinado, lo repiten con bastante frecuencia desde el versículo 3 al versículo 11. Y está hablando del trato de Dios con nosotros y con nuestra vida. Sabéis que poco tiene que ver esto con el Evangelio de la prosperidad, con el Evangelio Disney, con el Evangelio Chupiguay, ¿verdad? Sino más bien con un compromiso de mejora en la vida personal y familiar de cada uno para que las cosas vayan bien. Y promete, ¿qué es lo que promete la última parte de Hebreos? Dar fruto es una cosa, ser apacible es otra también distinta, y que la justicia, digamos, adorne el fruto y la apacibilidad es otra bien distinta. Y esas tres cosas se combinan. Solo en aquellos que han sido ejercitados, aquellos que después de años de trato a través de las cosas que Dios hace en su vida, han entregado el señorío de sus vidas a Jesús. Y entonces acabas convirtiéndote en una especie de personaje al que todos reconocen que eres una persona que da fruto, que eres una persona muy paciente con los que hacen lo incorrecto y que además te caracterizas
por ser escrupuloso con la justicia, con que las personas que trabajen o que tengan alguna necesidad sean atendidas y asistidas en lo que dependa de ti, la justicia. Es algo que tan escaso en las sociedades actuales y en el siglo actual, ¿verdad? Por eso, hermanos, esta mañana a mí me gustaría que tomaras buena nota y te quedaras con el asunto de cómo funciona el pecado a oscuras, ¿verdad? Qué cantidad de hermanos tan grandes están amenazadas y amenazados por este asunto. No es como el diablo te quiere hacer creer. Yo cuando alguien me viene con ese sentimiento de pecador único, como si esa cochinada o esa cosa indecente la haya hecho solo él, empiezan a venir a mi memoria las cosas que he hecho yo y eso me tapa la boca y me quita autoridad para hablar con una autoridad que Dios no me ha dado. Es la autoridad del juez. Yo no soy el juez de nadie. Yo soy una persona delegada por Dios para hacerte entender que su amor, su misericordia y la complicidad de la persona que está contigo, porque Dios ha permitido que así sea, esté ahí para ayudar. Y que no vea tus pecados como, lo que has hecho, y ya te dibuja un escenario de guerra en el que no hay salida y la única salida que hay es la desesperación. Y ahí te asiste la tristeza a ti por haberlo cometido y a ella por recordártelo. Entonces uno tiene que aprender las cosas de Dios, aceptar las reprimendas del Señor cuando no hace las cosas bien y aprender a hacerlas bien. Y cuando tú haces ese ejercicio, cuando yo me acuerdo que yo era el representante de un laboratorio muy importante, uno de los laboratorios más importantes del mundo, y recuerdo que cuando llegaba a un parking, porque tenía todos los gastos pagados, y entonces llegaba a un parking y veía un ticket del parking en el suelo, yo pisoteaba el ticket y seguía caminando. Después el Señor permitió que me pusiera a vender caramelos en los bares, y cuando veía a algún cliente que me conocía de otra actividad me escondía porque me daba vergüenza. Yo no lo sabía, pero la disciplina del Señor ya estaba sobre mí para ocuparse de mi orgullo, ¿verdad? Entonces yo me escondía, me ponía rojo, me escondía la carpeta y corría que no me vinieran a meterme en la furgoneta Caramelos Martínez, porque yo estaba acostumbrado a ir en coches de cierta gama y la prosperidad y tal y cual. Y Dios ya estaba operando en mi orgullo, en mi soberbia. Y me pasaba algo curioso. Ahora yo barro y limpio váteres y a veces me toca poner la cabeza casi encima de la taza, donde otros ponen otro miembro, ¿no? Estoy así atornillando palometas y sin embargo cuando veo el ticket en un parking lo cojo y lo echo en la papelera. Yo ya sé que eso es una cosa que puede no tener ninguna importancia, pero la tiene. Y ahora veo un papel en mi plaza de garaje, en la plaza del vecino, la cojo, la echo en mi coche y luego cuando veo una papelera la tiro. Es una tontería, ¿verdad? Pero es algo que ya está en mi corazón. Antes un representante de Fraude Legal no hacía eso. Porque, por favor. Ahora sí, ahora lo hago y sin ningún problema. Ayer estuve pintando el techo de un balcón toda la mañana, un 9º piso, y una señora me atendió como si fuera un perro. Incluso casi tuve que contestarle, pero no le contesté. Luego se dio cuenta de mi actitud y me ofreció un vaso de agua. ¿Quieres un vaso de agua? Le dije, no, gracias, no quiero un vaso de agua. Me estaba viendo sudar, estaba sudando, pero bien. Fijaros, si sudé, que cuando salí de ese trabajo me tomé 4 Coca-Colas, me parece. No, un Nestlé y 2 Coca-Colas. Después, cuando llegué a una comida que tuvimos, pues me tomé medio litro de Coca-Cola mínimo. Dios quiere que, hermanos,
que aprendamos a ser como Él era y a vivir como Él vivía. No estamos llamados a escandalizarnos cuando la pareja con la que vivimos o las personas con las que estamos cometen errores. Estamos llamados a ser cómplices de sus errores. Solo puedes hablar con el pastor o con alguna persona de gran confianza. Procura que sea el pastor, porque el pastor está obligado por ley a no decir nada y además espiritualmente no puede. Está pecando, señor. Y no te asustes por las cosas que el diablo está planificando, porque el diablo trabaja en tu mente, en tus debilidades, en las cosas que pasan, y si sientes atracción por un niño, por una niña, por una mujer, por cualquier cosa que se te pueda ocurrir, no tengas ningún temor en venir junto del pastor y decir: mira, me está pasando esto, he visto una niña y sentí como un estímulo, como una tentación. Dilo, háblalo por tu boca, porque ahí vas a desnudar al diablo. Vas a descubrir sus planes, porque él es justo lo contrario de lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere que te vaya mal, que te arruines, que te sientas un perdedor, que creas que ya no hay posibilidades, y como te dije con el boli, ¿verdad? La estrategia diabólica es: apunta al tamaño real del boli, pero lo que quiere es que veas su tamaño figurado. Es mucho mayor y más intimidante. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude a, como en los vasos comunicantes, tener esa relación que nos permita escuchar, obedecer, escuchar, que no es nada fácil. Te voy a decir una cosa.